生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 291 al 295. El santuario segundo se cernía amenazante en el cielo, sembrando la destrucción sobre el campo de batalla. Incluso con su poder combinado, los Vengadores parecían incapaces de alcanzarlo. Sin la Capitana Marvel, quien seguía atrapada en Asgard luchando contra Surtur, sus opciones se reducían. Esquivando otro misil por un pelo, Tony Stark gritó en su comunicador. «Viernes, ¿pueden los drones ascender a la altitud del santuario segundo?» «No hay problema, señor», respondió la voz de Friday, firme como siempre. «Pero debe entender que la potencia de fuego de los drones no romperá sus defensas». «Ese no es el plan», dijo Tony, con la mente acelerada. «Quiero que los drones se acerquen a las troneras y disparen a los proyectiles justo cuando salen de los barriles». Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Friday hizo una pausa, y su tono cambió a uno de cautela. «Señor, ¿lo ha considerado bien? Usar los drones de esta manera podría destruir todo el sistema. Esos drones son nuestra última línea de defensa contra crisis catastróficas». Tony suspiró, con la voz teñida de una determinación sombría. «Friday, mira a tu alrededor. ¿No es esta la mayor crisis que hemos enfrentado hasta ahora?» Tras un momento de vacilación, Viernes cedió. «Entendido, señor». Mientras la siguiente oleada de artillería se preparaba para lanzarse desde el santuario segundo, un enjambre de drones se alzó hacia el cielo. Esquivando el fuego de los cañones enemigos, se acercaron a las troneras de lanzamiento, disparando sin parar a los proyectiles que emergían. Auge. Los proyectiles explotaron en el aire, enviando ondas de choque que recorrieron el campo de batalla. Las explosiones no dañaron el blindado santuario segundo, pero los drones, ligeros y desprotegidos, fueron aniquilados por las reacciones en cadena. Desde tierra, la escena era un espectáculo hipnótico de luces y humo. Puntos de llamas surcaban el cielo al interceptar cada proyectil. Los Vengadores en tierra solo podían observar con asombro, ajenos al inmenso coste de esta táctica. Tony hizo una mueca dentro de su traje, observando la destrucción de innumerables drones. «Esto no va a durar», murmuró. Justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, un rayo de luz cegador atravesó el cielo desde el horizonte lejano. Antes de que el santuario segundo pudiera reaccionar, el rayo atravesó su casco con una precisión devastadora. Auge. La enorme nave espacial estalló en llamas, y su interior quedó destrozado por la explosión. La fiera explosión envolvió la nave por completo, arrojando escombros al océano. El otrora imponente santuario segundo se desmoronó, sus restos se hundieron en el mar y provocaron imponentes olas que se estrellaron contra la costa. El Doctor Strange, que había estado conteniendo las aguas de la inundación, miró hacia arriba y murmuró en voz baja. NMP. En el campo de batalla, los Vengadores estaban igualmente aturdidos. ¿Quién acaba de destruir la gran nave espacial?, preguntó Mapache Cohete con la voz cargada de sospecha. Pensé que solo esa mujer brillante podía hacer eso, y ni siquiera está aquí. Spider-Man miró al cielo con los ojos entrecerrados, ladeando la cabeza. Parecía una especie de misil intercontinental. Quizás vino del Polo Norte. ¿Podría ser una de esas viejas superarmas soviéticas? El pensamiento hizo que Peter Parker se estremeciera. Poco probable, murmuró Tony. Ni 100 bombas SAR tendrían la potencia suficiente para causar ese daño al santuario segundo. Mientras tanto, en Nueva Asgard, un grupo de civiles se reunió alrededor de una proyección holográfica de una niña bañada en luz roja. La Reina Roja, la inteligencia artificial que gobernaba los sistemas de defensa del castillo, se erguía orgullosa mientras los demás la colmaban de elogios. «Bien hecho», dijo Maya Hansen sonriendo. «Siempre pensé que solo estabas aquí para verte linda. ¿Quién iba a decir que tenías algo así en tu arsenal?» Sonrojándose levemente, la Reina Roja respondió.
Esta era un arma defensiva de último recurso, diseñada cuando se construyó el castillo. El maestro la llamó devastador. Es lo suficientemente poderosa como para destruir la luna, pero tiene un gran inconveniente. Tarda un mes entero en recargarse. Él enladeó la cabeza con curiosidad. Instintivamente, extendió la mano para darle una palmadita en el hombro a la Reina Roja, solo para recordar en el último segundo que la IA no era una entidad física. Nerviosa, dijo. Sabes, he estado pensando. Quizás podría crearte un cuerpo, algo hecho de vibranium. Ya lo he hecho antes. Te haría mucho más versátil. La Reina Roja negó con la cabeza furiosa, y su forma holográfica parpadeó levemente. No, no. El vibranio no es lo suficientemente fiable. Al último robot de vibranio le rompieron el cuello, su voz se fue apagando mientras murmuraba algo ininteligible, su tono era inusualmente tímido. Lo que los demás no sabían, pero la Reina Roja sí, era que tenía otras razones para negarse. Como IA superinteligente, era plenamente consciente de los defectos de los cuerpos humanoides de vibranio. Si bien parecían casi perfectos para el ojo inexperto, carecían de ciertas características esenciales. Por ejemplo, no podía ignorar que Visión, a pesar de toda su brillantez y poder, tenía limitaciones críticas que lo alejaban de la perfección. La destrucción del santuario segundo asestó un duro golpe a Thanos. De pie en medio del caos, miró en silencio hacia los escombros, con expresión indescifrable. Rugido. El furioso rugido de Hulk rompió la quietud momentánea. Atacando con furia implacable, asestó un puñetazo atronador a la cabeza de Thanos, lanzando al titán loco por los aires. Thanos rodó por el campo de batalla, deteniéndose en seco mientras una nube de polvo se levantaba a su paso. Hulk, imperturbable ante la actitud estoica de Thanos, sintió que su ira se intensificaba. En su mente, el llamado camote morado permanecía allí, aturdido, como indiferente a todo lo que sucedía a su alrededor. Hulk, ahora en su forma de Hulk destructor de mundos, sintió una necesidad imperiosa de liberar su fuerza. Antes de que Thanos pudiera recuperarse, Hulk estaba sobre él nuevamente. Los restos destrozados de la armadura de Thanos, ya debilitados por la magia del caos de Wanda, no ofrecieron protección. Con un poderoso uppercut, Hulk golpeó la mandíbula de Thanos, lanzándolo por los aires. En el aire, Thanos ajustó su postura, preparándose para contraatacar con un golpe demoledor. Pero justo cuando su puño comenzaba a blandirlo, la energía carmesí de Wanda envolvió su brazo, retorciéndolo a mitad del golpe. Auge. El siguiente puñetazo de Hulk impactó de lleno en la cara de Thanos. El impacto fue tan potente que Thanos vio estrellas por un instante. Juró que sintió que su mejilla se hundía por la fuerza del golpe. Van. 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 Hulk desató una implacable lluvia de golpes, cada uno sacudiendo el campo de batalla. Thanos tuvo dificultades para contraatacar, pero la magia del caos de Wanda interrumpía constantemente sus movimientos, ralentizándolo lo justo para dejarlo vulnerable. Para un combatiente del calibre de Thanos, incluso el más mínimo retraso era catastrófico. Thanos rugió de frustración, su furia aumentando a cada segundo. Por primera vez, sintió una escalofriante comprensión que lo invadía. Si no hago algo pronto, podría morir aquí. De repente, una extraña onda de energía se extendió por el campo de batalla, invisible pero palpable. Hulk, a medio ataque, se quedó paralizado al ver que su visión se nublaba. El mundo a su alrededor se retorció y distorsionó, y la maltrecha figura de Thanos se desvaneció ante sus ojos. En cambio, destellos de recuerdos, tanto familiares como extraños, asaltaron su mente. Unas voces resonaron en sus oídos, sus palabras eran hondas y cortantes. Este dispositivo extraerá el suero de Hulk de tu cuerpo, si te atreves a destruir a Hulk, prepárate para el encarcelamiento. Los pensamientos de Hulk se descontrolaron, arrastrándolo de vuelta a los días en que el general Ross lo perseguía sin descanso. El miedo, el dolor, la desesperación, todo volvió a inundarlo. Ah. Hulk se agarró la cabeza, rugiendo de angustia mientras caía de rodillas. En el campo de batalla, los Vengadores se vieron afectados de forma similar.
Cada uno se vio atrapado en sus peores pesadillas. Tony Stark tuvo una visión de derrota. Un campo de batalla destrozado, plagado de caídos. Entre ellos estaba Steve Rogers, con el escudo destrozado y la voz ronca, un susurro mientras se agarraba el pecho y decía con voz ronca: «Podrías haber detenido esto». Natasha Romanoff revivió el sacrificio en Vormir. En su visión, Thor saltó del acantilado para completar el ritual, pero nunca regresó. La comprensión de la pérdida permanente la golpeó como un martillo. «No. No, esto no es real», gritó Natasha con la voz temblorosa de desesperación. Otros Vengadores gritaron de terror y sus voces resonaron en todo el campo de batalla. «Ayúdenme. No quiero morir. Aléjate. Aléjate de mí». En medio del caos, soldados y aliados huyeron en todas direcciones, con el rostro pálido de miedo y desesperación. Incluso los guerreros más aguerridos quedaron paralizados por sus propios horrores. Solo aquellos con una fortaleza mental extraordinaria lograron librarse de los efectos, aunque incluso ellos estaban visiblemente conmocionados. Doctor Strange y Wanda Maximoff fueron de los primeros en recuperarse, con sus mentes templadas contra las garras de la pesadilla. «¿Qué pasa?», pregunta Wanda con voz aguda. La mirada de Strange se oscureció al observar el campo de batalla. «No es un hechizo. Esta es ella». «¿Ella?», repitió Wanda, con confusión y urgencia mezcladas en su tono. Las fuerzas de Thanos no se vieron afectadas. Aprovechando la oportunidad, avanzaron sin piedad hacia los ahora vulnerables Vengadores. Con las armas en alto, se prepararon para asestar un golpe devastador a sus enemigos incapacitados. Al percatarse del peligro inminente, Strange actuó con rapidez. El ojo de Agamotto en su pecho brilló tenuemente al lanzar su hechizo. Aunque la gema del tiempo había desaparecido, el ojo conservaba rastros de su poder. Una tenue energía verde emanaba de la reliquia, envolviendo el campo de batalla. «Tiempo, detente», entonó Strange. El caos se congeló. Por un instante fugaz, el campo de batalla quedó en un silencio inquietante. Strange se volvió hacia Wanda con urgencia en la voz. «Esto no es solo una ilusión. Es Pesadilla. Está manipulando sus sueños, atrapándolos en sus peores miedos. En este estado, puede absorber su energía para hacerse aún más fuerte». La expresión de Wanda se endureció mientras Strange continuaba. «Pesadilla no solo crea sueños, sino que los modifica, transformándolos en algo mucho peor. Si las víctimas no logran liberarse, sus almas quedarán atrapadas en su dimensión para siempre». «¿Cómo la detenemos?», preguntó Wanda con voz firme a pesar del peso de las palabras de Strange. «Mi hechizo mantendrá a raya su influencia durante 1 minuto», explicó Strange. «Es todo el tiempo que puedo conseguir. Bruja Escarlata, eres la única que puede romper su control». Wong recuperó la conciencia lentamente, con la mente aún nublada por los efectos persistentes de la pesadilla. Entre los hechiceros de Kamartag, solo superado por el Doctor Strange en poder y habilidad. Mientras se orientaba, escuchó la explicación de Strange a Wanda y frunció el ceño. «¿Pesadilla?», murmuró Wong con voz ronca. «¿No la selló el maestro hace mucho tiempo? Incluso si ya no está sellada, sin suficiente energía de pesadilla como fuente de poder, ¿cómo podría afectar a tanta gente, incluyendo a los hechiceros de Kamartag?». La expresión de Strange era grave cuando respondió. «Por la piedra de la mente». Los ojos de Wong se abrieron de par en par al comprender. «La creación de pesadillas», explicó Strange, «era una manipulación de alto nivel de la energía mental. Para la mayoría de las personas, los efectos eran devastadores, dejándolas indefensas y atrapadas en sus peores miedos. Pero los hechiceros, fortalecidos por su fuerza mental, solían ser resistentes. Sin embargo, la piedra de la mente amplificó el poder de pesadilla a niveles sin precedentes, permitiéndole abrumar incluso a las mentes más fuertes». Los ojos de Wanda siguieron la mirada de Strange hacia un rincón del campo de batalla donde el caos parecía anormalmente tranquilo. Una figura se alzaba envuelta en sombras, sosteniendo una gema dorada y reluciente que latía débilmente en la penumbra. «¿La ves?», preguntó Strange abruptamente.
¿Qué? Respondió Wong, todavía mirando a su alrededor confundido. Strange no respondió. En cambio, se volvió hacia Wanda. Solo tú puedes verla, y solo tú puedes detenerla. Wanda dio un paso adelante, pero se detuvo, con voz firme pero insegura. ¿Y si fracaso? Strange dudó, con expresión contradictoria. Entonces el universo entero se convertirá en un vacío frío y sin vida. La mirada de Wanda se endureció. Sin decir una palabra más, voló hacia Pesadilla. Al acercarse, su magia del caos surgió, perforando el velo que ocultaba a Pesadilla. La forma sombría de la entidad se hizo visible. Su energía verde esmeralda crepitaba amenazadoramente. Con un estallido de poder, Wanda desató su magia del caos directamente en la mente de Pesadilla. El choque de sus energías creó una violenta tormenta carmesí y verde, que se arremolinaba con una intensidad que arrasaba todo a su paso. La forma, antes etérea, de Pesadilla se solidificó, y sus penetrantes ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al darse cuenta de que había sido expuesta. La tormenta que los rodeaba se volvió aún más feroz, con energías verde oscuro y rojo intenso entrelazándose en una danza mortal. El campo estático del tiempo creado por Strange comenzó a tambalearse. Al disiparse los efectos del hechizo, el campo de batalla congelado cobró vida de nuevo y los Vengadores despertaron de sus pesadillas. ¿Se acabó? Preguntó Wong con un tono de incredulidad. Strange negó con la cabeza. No. Está lejos de terminar. Señaló la tormenta al borde del campo de batalla, donde Wanda y Pesadilla se enzarzaban en un combate. Ha obligado a Pesadilla a retirar su poder y enfrentarse a ella directamente. Si Wanda gana, Pesadilla termina. Pero si pierde y la voz de Strange se fue apagando, pero las palabras no pronunciadas quedaron pesadas en el aire. Si ella pierde, el universo caerá en la oscuridad. El campo de batalla en torno a la ubicación de Pesadilla, cerca del ejército de Thanos, se había convertido en tierra de nadie. La colisión de energías fue tan intensa que vaporizó todo a su alcance, dejando solo un vacío desolado. Incluso los formidables Chitauri y los soldados de vanguardia de Thanos quedaron reducidos a polvo. Esta era una batalla entre dos de las fuerzas más poderosas del universo, y nadie se atrevía a intervenir. Incluso Strange, con toda su habilidad y los escasos restos del poder de la gema del tiempo, sabía que no podía hacer nada más que observar. Mientras tanto, en la dimensión oscura, Thor se enfrentó a Dormammu en una batalla desesperada. La poderosa gema del poder brillaba en la mano de Thor, y su energía apenas frenaba los abrumadores golpes de Dormammu. «Regresa a tu reino», gritó Thor, y su voz resonó en el oscuro vacío. «Puede que seas más fuerte, pero no dejaré que destruyas Asgard». La risa de Dormammu resonó como un trueno, sacudiendo la estructura misma de la dimensión. «¿Negociar? ¿Es eso todo lo que puedes hacer, Thor? Tu desesperación te traiciona». La mandíbula de Thor se tensó, pero no dijo nada. Dormammu se acercó más. Su inmensa figura empequeñecía a Thor. ¿No te preguntas cómo Surtur, quien quedó varado en Titán, llegó a Asgard? ¿No te preguntas cómo cruzó distancias tan grandes? La expresión de Thor se ensombreció. Ya lo sospechaba, pero las palabras de Dormammu lo confirmaron. «Fuiste tú», dijo Thor con voz grave y venenosa. «Tú lo trajiste aquí». La sonrisa torcida de Dormammu se ensanchó. «Correcto. Verás, no tengo ningún interés en derrotarte aquí. Mi objetivo es mucho mayor. Te ofrezco dos opciones: ver arder Asgard o entregarla a la oscuridad. Que forme parte de mi dominio». Detrás de Thor, Jean Grey estaba de pie, con su mirada ardiente alternando entre él y Dormammu. La preocupación se dibujaba en su rostro mientras susurraba: «¿Qué vas a hacer?». Thor no respondió de inmediato. La furia ardiente en sus ojos dio paso a una determinación gélida. «Hay una tercera opción», dijo finalmente, con voz de acero. Dormammu volvió a reír, esta vez más fuerte. «¿Una tercera opción? Es el mejor chiste que he oído en siglos. Ni siquiera el anciano se atrevería a decir que me mató. ¿Qué te hace pensar que tienes el poder?». La mirada de Thor, fría e inquebrantable, se fijó en la de Dormammu. «¿Por qué lo hago?». Sin girarse, Thor le habló a Jean.
Rompe el sello. Libera todo tu poder. Los ojos de Jin se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Estás seguro? ¿No sabes qué pasará? Hazlo. Interrumpió Thor con una voz llena de autoridad inquebrantable. Para los Vengadores, las pesadillas parecieron durar solo un instante, como si hubieran quedado atrapados en un breve trance. En el caótico campo de batalla, no había tiempo para preguntarse qué había sucedido. La batalla continuaba, implacable. Sin embargo, el duelo entre Hulk y Thanos había cambiado. Con la repentina ausencia de la interferencia de Wanda, ahora era un combate 1 contra 1. Sin darse cuenta de lo ocurrido, Hulk sintió una oleada de confianza. Su éxito anterior, con la sutil ayuda de Wanda, le hizo creer que podía reducir a Thanos a una maltrecha cáscara morada. Se abalanzó hacia adelante, blandiendo sus enormes puños con una fuerza brutal. Si hubiera sido el fruticultor Thanos del pasado, la confianza de Hulk podría haber estado justificada. Pero este emperador Thanos era una bestia completamente diferente, con una fuerza multiplicada por 1000. El golpe de Hulk fue interceptado a mitad del movimiento, y la enorme mano de Thanos sujetó su puño como un tornillo de banco irrompible. ¿Eh? La confusión de Hulk se convirtió en incredulidad cuando su otro puño, que se balanceaba lateralmente, fue atrapado con la misma facilidad. Bajo la mirada incrédula de Hulk, Thanos separó lentamente sus brazos. La fuerza del titán verde parecía irrelevante. Auge. Un uppercut de izquierda de Thanos sacudió la mandíbula de Hulk, haciéndole girar en un arco de 360 grados. Antes de que Hulk pudiera recuperarse, Thanos asestó un devastador gancho de derecha, convirtiendo al coloso en un saco de boxeo indefenso. Van. 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 Golpe tras golpe cayeron sobre Hulk. El otrora orgulloso titán de la ira ahora estaba a merced de Thanos, con su confianza destrozada cuando el coloso púrpura lo aporreó hasta someterlo. Mientras tanto, en la dimensión oscura, la batalla había llegado a un punto crítico. El collar que retenía los poderes de Jean Grey se hizo añicos cuando la Fuerza Fénix surgió, sin restricciones por primera vez. La liberación fue catastrófica. Jean gritó mientras las llamas brotaban de su cuerpo, iluminando la dimensión oscura con un brillo cegador. Un reino que había existido en una oscuridad ininterrumpida durante eones ahora parecía la superficie de una estrella resplandeciente. Auge. La onda expansiva de energía destruyó innumerables cuerpos celestes, cuyos restos se dispersaron por el vacío. Dormammu, situado en el epicentro de la explosión, sufrió el impacto más fuerte. ¿Qué es este poder? La voz de Dormammu temblaba con un miedo inusual. Esto no es una fuerza de este universo. ¿Quién eres? Basta. Basta. Por primera vez en su existencia, Dormammu sintió verdadero terror. La energía que irradiaba Jean era antigua y primordial, una fuerza nacida en los albores de la creación misma. Era caos y eternidad, destrucción y renovación, todo a la vez. Afortunadamente para Dormammu, la Fuerza Fénix aún era inmadura. Si bien era lo suficientemente poderosa como para herirlo, aún no había alcanzado el nivel necesario para aniquilarlo por completo. No puedes lograrlo. Rugió Dormammu desafiante. Tu poder es inmenso, pero no es suficiente para destruirme. Solo puedes causarme dolor. Jean no dijo nada, su expresión era vacía, su poder implacable. Thor, de pie junto a ella, respondió. Quizás no ahora, dijo con frialdad. Pero eso cambiará. Thor metió la mano en su armadura y sacó el Tesseracto y el éter. Sus energías combinadas brillaron con una intensidad inimaginable. Los enormes ojos de Dormammu se entrecerraron con sospecha. ¿Qué haces? Thor no respondió. El Tesseracto y el éter liberaron rayos gemelos de energía, que convergieron para desgarrar el tejido de la dimensión oscura. Una grieta apareció en el vacío, pequeña al principio, pero que se ensanchó a medida que la energía la atravesaba. La grieta se tambaleó brevemente, sus bordes se tambalearon, pero entonces una luz resplandeciente surgió de su interior. Las llamas se extendieron, con una intensidad que igualaba el poder ardiente de la Fuerza Fénix. Las llamas se abalanzaron sobre Jean, atraídas como una polilla a la llama.
La envolvieron, fusionándose con la fuerza fénix que ya habitaba en su cuerpo. Jin gritó, con voz áspera y desenfrenada. Su cabello estalló en llamas salvajes, su piel resplandeció con grietas doradas que latían con energía inestable. Ya no tenía el control. El poder de la fuerza fénix la abrumaba, llevando su cuerpo y su mente al límite. La expresión de Thor se ensombreció al observar. Sabía que esto sucedería. La oleada de energía era insoportable para Jin, y una vez liberada, la fuerza no podía ser contenida. Sin embargo, no había otra opción. La oleada de energía duró 1 minuto entero, durante el cual ni Thor ni Dormammu pudieron moverse. La propia dimensión oscura pareció contener la respiración. Auge. Las llamas se desvanecieron repentinamente y se unieron alrededor de Jin. Formaron la figura de un majestuoso fénix dorado, con las alas extendidas mientras flotaba protectoramente a su alrededor. Jin flotaba inmóvil entre las llamas, con su apariencia transformada. Ya no era simplemente Jean Grey. Era Fénix Oscura, con su poder plenamente realizado. La grieta en el espacio se cerró abruptamente, sellando la dimensión oscura una vez más. En otro universo, lejos de la dimensión oscura, una voz siniestra resonó en un vacío árido. Se fue, siseó la voz. La energía apareció aquí, pero se ha desvanecido. ¿Quién se atreve a robar lo que me pertenece por derecho? La voz se detuvo, hirviendo de frustración. Debemos encontrar a quien lo absorbió. Ese poder me pertenece. Pero incluso mientras la voz rugía, su búsqueda sería en vano. La fuerza Fénix había cruzado a otro universo, atraída irrevocablemente hacia Jean Grey. A menos que el destino conspirara para unirlos de nuevo, esta fuerza permanecería fuera de su alcance. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué demonios pasó? La voz de Dormammu tembló, una extraña grieta en su tono habitualmente imperioso. ¿Podríamos hablar?, sugirió, con un tono inusualmente tentativo. ¿Negociamos los términos ahora? La voz de Thor era aguda, cortando la tensión como una cuchilla. Es demasiado tarde para eso. Sus ojos ardían con desafío, firmes mientras observaba la entidad cósmica ante él. Las llamas arremolinadas de la fuerza Fénix descendieron una vez más, precipitándose hacia Dormammu como un infierno imparable. ¡Ah! ¡Basta! La voz de Dormammu se elevó hasta convertirse en un grito frenético, una cacofonía de miedo y dolor. La fuerza Fénix inicialmente había sido como una simple chispa frente a la vasta y sombría figura de Dormammu. Una gota en el océano de oscuridad. Pero ahora, se había convertido en un río caudaloso, una marea implacable de poder. ¡Alto! Puedo irme. Juro no volver a invadir Asgard nunca más. No, prometo no poner un pie en este universo jamás. Por primera vez en eones, Dormammu sintió miedo de verdad. El señor cósmico, que había gobernado la dimensión oscura con mano de hierro, sentía ahora que su esencia se desmoronaba. Su forma comenzó a desintegrarse, una sensación completamente desconocida para él. Dormammu se enfrentaba a lo único que creía imposible: la muerte. Las llamas se intensificaron mientras Jin flotaba sobre el campo de batalla, con su cabello rojo ondeando violentamente en el torrente de energía. Sus ojos, antes azules y claros, ahora brillaban con una luz dorada e intrincados patrones de energía fénix se dibujaban en su rostro. Parecía la encarnación de una diosa de la destrucción. De repente, Jin dudó. Detuvo el implacable ataque de la fuerza fénix y miró a Thor con ojos conflictivos. En el fondo, sabía la verdad. Si seguía presionando, se arriesgaba a perder el control por completo. Dormammu notó la vacilación al instante. Su risa resonó como una sentencia de muerte. No puedes controlarlo, ¿verdad? Si me matas, destruirás también a tus amigos. Todo el cuerpo de Jin tembló al resurgir recuerdos enterrados. Vio destellos de su infancia. Un accidente de coche, el cuerpo sin vida de su madre y las consecuencias. Sus habilidades incontrolables lo habían causado, y su padre, desesperado, la había entregado al profesor Javier. Thor le había dicho la verdad años atrás, y ahora, ante las burlas de Dormammu, el peso de su pasado amenazaba con quebrantar su determinación.
El poder de la fuerza Fénix era inimaginablemente aterrador, más destructivo que cualquier cosa que hubiera desatado antes. ¿Y si volvía a ocurrir? Ella miró a Thor, sus ojos pidiendo tranquilidad. No te preocupes, dijo Thor con firmeza, con voz firme a pesar del caos que los rodeaba. Pase lo que pase, te llevaré a casa. La risa de Dormammu estalló de nuevo, burlándose de su desafío. Mortales estúpidos, siempre atados por las emociones. Las emociones los debilitan. La expresión de Jin se endureció, y la vacilación en su mirada dio paso a una determinación inquebrantable. No, dijo, con una voz que resonaba con una fuerza renovada. Te equivocas. Mis emociones me hacen fuerte. Con esa declaración, la fuerza Fénix volvió a la vida rugiendo, explotando hacia afuera en una oleada violenta que envolvió toda la dimensión oscura. En un rincón sombrío del campo de batalla, Mordo observaba horrorizado el desarrollo de los acontecimientos. De repente, un dolor agudo le atravesó el pecho. Se aferró al corazón, pero ya era demasiado tarde. Su carne comenzó a disolverse, transformándose en rayos de energía oscura que ascendían en espiral. Los rayos de energía se fusionaron y se dirigieron hacia el corazón de la dimensión oscura. No, mi señor. ¿Por qué hace esto? Por favor, no. Los gritos angustiados de Mordo fueron ahogados por las corrientes oscuras mientras su cuerpo se desvanecía por completo. Escenas similares se desarrollaron por toda la Tierra. Hechiceros aliados con Dormammu, quienes habían recurrido a su poder, se vieron repentinamente consumidos por una fuerza inexplicable. Sus cuerpos se desintegraron en rayos de energía negra, elevándose hacia el cielo antes de desaparecer por completo. ¿Qué pasa?, preguntó Wong con voz conmocionada y confusa. Son creyentes de Dormammu, respondió Strange, con un tono cargado de sombría comprensión. Dormammu está desesperado. Está reuniendo todo su poder para contraatacar. Desde el momento en que aceptaron su poder, este destino quedó sellado, incluido Mordo. Ha desaparecido. ¿Qué? Wong se quedó boquiabierto, incrédulo. ¿Cómo es posible? Ni siquiera el anciano pudo obligar a Dormammu a tal estado. Strange no respondió de inmediato, pero la preocupación grabada en su rostro decía mucho. No. No puedes matarme. Bramó Dormammu, con la voz cargada de desesperación. La oscuridad es eterna. La dimensión oscura jamás desaparecerá. Thor entrecerró los ojos, con una expresión gélida y resuelta. La oscuridad puede persistir, pero tú no, dijo con frialdad. Las palabras de Thor fueron profundas, su verdad innegable. Una vez fuiste un simple nigromante que se topó con la dimensión oscura. Para reclamar su poder, abandonaste tu cuerpo mortal y dejaste que tu alma fuera consumida por las llamas de la magia oscura. Te convertiste en un monstruo por el poder, y ahora enfrentarás las consecuencias. Dormammu se retorció y su forma colosal se rompió bajo la fuerza implacable de la energía del Fénix. No, la oscuridad no desaparecerá. Soy eterno. Los últimos gritos de Dormammu resonaron mientras su cuerpo se desintegraba en polvo primordial. Un alma débil emergió de los restos derrumbados, huyendo en un intento desesperado por sobrevivir. En sus pensamientos fragmentados, se aferraba a una sola esperanza. Si lograba escapar, algún día podría reconstruirse. Pero antes de que pudiera huir lejos, una fuerza irresistible lo atrajo hacia el campo de batalla. ¡No! El último grito de Dormammu se perdió en el vacío mientras la fuerza Fénix borraba hasta el último rastro de su existencia. Final del capítulo.